Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de BNI Talks. Hoy día, como verán, con un panel de lujo. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro gran auspiciador, que es la UPC, que es quien gentilmente nos recibe acá en este magnífico auditorio. Quiero también agradecer a los auspiciadores, que gracias a ellos es que podemos hacer este evento, entre ellos grandes amigos, los de Crepier, Leonelo y Mela, que constantemente nos apoyan, las mejores carteras, mochilas, maletas de viaje. Tenemos también a Financiera Efectiva, claro, Chasquidólar, para cambiar y no estar en la calle cambiando los dólares. Enlace Talento, una de las mejores plataformas de headhunting que hay aquí. Tenemos a Socosani, Major Perú, Club Sport Doc, La Floristería, con las flores. Van a haber unos chocolates maravillosos de Chosú, de Alcohol Gourmet, Super Sound y Tucho Asociados, Corredores Seguros. Así que un aplauso para todos los auspiciadores. Empezar esta tarde con una persona a quien yo realmente respeto y admiro mucho. Lo tengo aquí a mi costado. Es Carlos Airancén, que estoy seguro muchos de ustedes lo conocen, gran economista. Él es decano en la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Él es doctor en Administración y Negocios por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con una destacada trayectoria como consultor, docente y líder académico. Ha sido jefe de la SBS, vicepresidente del Indecopi y asesor del ministro de Estado. Es Senior Executive Fellow de la Harvard Kennedy School y ha recibido la condecoración Hipólito Unanue al mérito económico y financiero. Carlos, desde la academia, que tú eres un experto en esto, ¿cómo evalúas la evolución del gobierno corporativo en las empresas peruanas en los últimos 10 años? Es decir, ¿hay una mayor madurez o estamos rezagados con respecto a los estándares internacionales? ¿Y qué rol debe tener o tiene la educación superior en formar líderes empresariales con una visión ética y sostenible del gobierno corporativo? Muchas gracias, buenas noches a todos. A ver, hablar de la gobernanza corporativa peruana, una economía que destaca regionalmente, bueno, al menos eso podemos decir, en la Sudamérica de estos días, y que enfrenta la capacidad de ser tremendamente competitiva en muchísimos planos, como la minería, la agroexportación, pero también en las áreas de servicios. Tiene mucho que ser tomada o para ser tomada como referente. Ya no está atrasada para nada. Las prácticas de gobierno corporativo hoy día no son una opción para una empresa que quiere crecer, sino un catalizador absolutamente requerido en cualquier interacción local y global. Pero además, las prácticas de gobierno corporativo en el Perú tienen una peculiaridad que es enorme. Es hacer una gobernanza corporativa de primer nivel mundial en una plaza emergente. ¿Por qué no decirlo? En una plaza accidentada. Yo le ofrecí a José no hacer un comentario al respecto, pero vale la pena destacar porque esto es una virtud. La gobernanza estatal peruana es una gobernanza estatal que tiene mucho trabajo pendiente. Aprovecho para decir esto porque no está el ministro de Economía. Esta parte la había borrado, si estaba, pero ya que no está, diré que somos campeones mundiales, o al menos, sí por debajo de México, bastante bien, claro. Pero en corrupción no nos va bien, en cumplimiento de la ley no nos va bien, en eficacia gubernamental no nos va nada bien. Hace poco conversaba con un amigo que me decía que el Perú no era un país africano. Bueno, le dije que sus indicadores de gobernanza estatal sí lo eran. Y justamente por ello, brillar en términos de gobernanza corporativa, como lo hacen las empresas peruanas, los ubica en otra categoría. Es algo así como jugar como el Barcelona
en el estadio José Picasso Perata de Ica, donde la cancha es un poco inestable a veces y los baños también a veces funcionan. Entonces, eso implica un tremendo enriquecimiento de la práctica. Creo que entre las plazas emergentes, el Perú es hoy una plaza tremendamente retadora, digna de estudio, y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tanto en las carreras de Economía o Ciencias Políticas, facultad en la que yo trabajo, sino en las de negocios, en la escuela de posgrado, la gobernanza corporativa es un referente de estudio y un referente de aprendizaje. Es el rol que tenemos con la universidad y el reto que tenemos con la universidad de acompañar los esfuerzos que hacen ustedes día a día con la eficiencia y la transparencia que los caracteriza, es algo que es sujeto de aprendizaje en la UPC. Agradecemos muchísimo que José, gracias a la gentileza de Alessandra Ravetino, haya pensado en nosotros para esta conferencia, porque es un tema crítico y quizá el camino de salida de los problemas aludidos de gobernanza estatal va justamente por incorporar los avances de gobernanza corporativa en la gobernanza estatal. Yo soy economista y los economistas sabemos que todo lo que podamos economizar, lo vamos a economizar. Así que mi respuesta se hizo en menos de 5 minutos, José. Muchísimas gracias, Carlos. Exigirnos es una cuestión permanente, un quehacer diario, un acuerdo con la verdad, un compromiso con la educación. Nos inspira el país, los jóvenes que sueñan, los padres que anhelan, los futuros que lo demandan. Trabajamos por la mejor calidad académica, por una educación para todos que transforme y genere más generaciones sobresalientes, disruptivas, visionarias, justas y éticas. Le exigimos al talento, al desarrollo de competencias, de experiencias e inteligencias, y transformamos los viejos moldes del conformismo con innovación y disrupción. Exploramos cada cauce por donde fluyen las corrientes del pensamiento, la investigación y el desarrollo. Somos viajeros en el tiempo, navegantes del mundo real y del mundo virtual. Nuestros cimientos son esfuerzos que se sostienen con constancia y con sustancia, sueños que se realizan para contribuir con la transformación del Perú desde la apertura de mentes, desde la innovación. Exígete, innova, UPC. Bien, ahora tenemos a otro muy gran, excelente panelista, alguien con muchísima experiencia justamente en temas de gobernanza, que es Enrique Díaz Ortega. Él es un destacado ejecutivo y director con más de 15 años de experiencia como director independiente, especialmente en el sistema financiero peruano. Ha liderado procesos de fortalecimiento de gobierno corporativo y gestión de riesgos en empresas grandes y medianas, apoyando su sostenibilidad y transformación estratégica. Él ha sido fundador de la consultora MSIF y de la red ASCLA, que es referente en gobernanza en América Latina. Su trayectoria incluye altos cargos de entidades como el BCR y en la Superintendencia de Pensiones. Bienvenido, Enrique, y gracias por estar esta tarde con nosotros. Yo aquí tengo algunas preguntitas y que nos cuentes un poco, tú que has tenido la oportunidad de ver estos temas de gobierno corporativo en América Latina, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrentan los directores en América Latina para alcanzar niveles internacionales de gobernanza? Y, por ejemplo, ¿qué valor aporta el networking profesional y el intercambio de experiencias para mejorar una mejora continua de los directorios? Bueno, la gobernanza ya desde el punto de vista de la empresa, evidentemente tiene varias facetas y un elemento clave para que esa gobernanza realmente se aplique, se implemente y perdure es el involucramiento del directorio. Si el directorio no compra, no absorbe, es bien difícil que esa gobernanza se mantenga, ¿no? Entonces, yendo justamente a la pregunta, en la práctica, los directores hoy en día, y tú preguntabas más temprano qué ha pasado en los últimos años, ser director hoy en día se ha convertido en una responsabilidad tremenda. Ya no es, nosotros siempre comparamos hace 10, 15, 20 años, ser miembro de un club de playa, un club de golf, como hacen los ejemplos, ya no es
un elemento decorativo. Ergo, ahora el director tiene que saber, uno, que tiene una responsabilidad muy grande para con la empresa, para los demás. Está, por si no lo supieran, uno acepta un cargo de director y está poniendo en juego su propio peculio personal. Así de sencillo, ¿ya? Entonces ya no es gracioso, y cuando ya no es gracioso, empecemos por conocer las normas, saber dónde me meto, conocer la empresa, entender. Entonces, el primer gran reto creo que es ese, poder ubicarse en el contexto, entendiendo todo lo que gira alrededor y qué espera de mí, ¿no es cierto? ¿Qué se espera de ser un director? Y se espera efectivamente que ayude a agregar valor, por supuesto, en las decisiones que se tengan que tomar en los diferentes directorios que puedan participar. Y fíjese que cada negocio es diferente, ¿no? Cada contexto es diferente. Hemos hablado un poco de todo el tema también de la evolución económica que marca el paso. Entonces el reto está primero en ubicarse, el reto está en no desactualizarse, porque nadie daba, digamos, nadie podía predecir con esa certeza que el señor Trump nos iba a hacer un cambio pues radical con todas las decisiones económicas, y los directores tienen que empezar a pensar, ¿y eso qué significa para mí? ¿No? Entonces, a eso voy, cuando ese director tiene que estar pues corriendo a la velocidad que le exige la responsabilidad. Entonces, eso es esencial. Y eso no te lo va a dar nadie. Tienes tú mismo que autoeducarte, disciplinarse y conducirte. Va a haber muchas oportunidades como estas, muchas oportunidades con escuelas de negocio, muchas oportunidades, y justamente iba al tema del intercambio, ¿no? La inspiración, nosotros creamos una asociación de secretarios corporativos. El nombre no va a decir mucho, pero para decirlo en sencillo, este es el directorio con las grandes decisiones que tiene que tomar, y alguien lo tiene que nutrir. Los directorios no toman decisiones en el aire, toman decisiones basadas en información. ¿Quién les da la información? Ustedes dirán el gerente general. Piénsenlo bien. El gerente general está gestionando el negocio. Alguien tiene que cuidarlos para alimentarlos y saber qué quieren, pedirles, ir con sus instrucciones hacia adentro de la empresa, poder implementar, hacerle seguimiento. Y ese alguien no puede ser cualquiera. Tiene que entender de qué se trata. Nosotros creemos firmemente que un secretario corporativo, un secretario de directorio, es casi un director sin voto. Nosotros formamos secretarios que piensen como directores. Así de sencillo, así los vemos. Entonces, esa lógica, nosotros creamos una red de este tipo basados en que el intercambio de experiencias era esencial. Porque mucha gente está enfrentando los mismos problemas. Los problemas no son distintos. Cambia de repente el contexto, cambia un poquito la complejidad, el sector puede ser distinto, pero el problema es el mismo. Si alguien ya recorrió el problema, si alguien ya decidió de alguna forma, buena y mala, porque es de las dos, yo puedo aprender de las dos. Entonces eso nos ha inspirado a juntarlos, a que intercambiar, que se cuenten historias, que se digan qué cosa vale, qué cosa no vale, ¿no? Y así aprendemos. Los libros van a recoger estas historias con el tiempo, pero cuando vinieran en los libros ya mucha agua corrió bajo el puente, ¿no? O sea, y el estar, hablaba del ejemplo de Trump hace un segundo, ya la gente está pensando, se habla entre los directores, se habla entre los colegas, cómo lo estás viendo, a ti cómo te impacta, cómo están analizando, qué herramienta estás usando. Eso es hoy, es demandante en el instante. Y ese intercambio de experiencias sirve para estas cosas. Entonces creo que hay un rol y responsabilidad muy grande, hay oportunidades, pero está en uno, en la persona, el director, el tomar sus funciones conscientemente. Eso es básicamente lo que te puedo compartir por ahora. Muchísimas gracias, Enrique. Realmente muy interesante, muy cierto lo que dices. Ahora también quiero presentar a una persona para mí muy especial, un amigo de muchos años, Popular Pepino, José Antonio Iturriaga. Él es abogado por la Universidad de Lima y un MBA por la Universidad de Piura, con formación ejecutiva en Kellogg. Actualmente es CEO del Grupo F y ha liderado importantes posiciones en Scotiabank a nivel nacional e internacional, incluyendo Perú, México, Guatemala y Canadá. Su experiencia combina liderazgo en banca, retail e innovación. Es conferencista en temas de finanzas, liderazgo y gobernanza y miembro de Líderes por la Equidad en Perú. Bienvenido, Pepino. Y desde tu rol como CEO,
¿cómo se logra que las decisiones del directorio se traduzcan realmente en acciones dentro de la organización? Y, digamos, ¿qué hace la gobernanza para que baje, digamos, del papel a la práctica, ¿no es cierto? ¿Y qué valor aporta un buen directorio al CEO y su equipo? ¿Es un directorio, cuando un directorio es una ayuda real y cuándo puede convertirse en un obstáculo? Tengo que tener cuidado porque tengo una directora presente acá. Alba es directora nuestra. No, la verdad que yo siempre digo que tengo una suerte de la patada porque yo creo que la relación del... No sé si todos somos conscientes, pero yo sí creo que el CEO tiene que invertir un tiempo importante en la relación con su directorio. Y antes la costumbre era estas reuniones pues una vez al mes o una vez cada 2 meses. La reunión hoy día, o la conversación o el intercambio de información hoy día con los directores es permanente, ¿no? Ahí Alba no me puede dejar mentir. Yo tengo un chat en lo cual permanentemente, cuando yo considero que hay una noticia que ellos deben estar enterados o que se vayan enterando, la comparto. Puede ser una buena, no tan buena o mala, pero digamos que la relación ya no es una vez al mes, sino es una relación permanente. Y otra herramienta que es súper buena ahora son los comités, que probablemente, yo no sé cómo era hace mucho tiempo, pero digamos nosotros dentro del grupo tenemos una empresa regulada, o sea, tenemos que tenerlos, financiera efectiva es como un banquito, digamos, entonces hay comités que son obligatorios, pero son tan útiles los comités, en los cuales participan directores independientes hasta por normativa, que la hemos extendido al resto de empresas del grupo, que no tendrían por qué tenerlas, pero da mucho valor. Entonces, hoy día un directorio ya no es esa reunión mensual donde vienes y te enteras. Realmente la gente viene enterada. Se viene a discutir temas que probablemente ya conversaste y probablemente en el buen sentido de la palabra ya socializaste, porque si no, pues los directores demorarían pues, de repente 4 días, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental el buscar ese alineamiento, que es una relación permanente, de transparencia. Lo peor, si yo fuese director, soy director de unas compañías, pero lo peor que le puede pasar son las sorpresas, ¿no? O sea, sean buenas o malas, porque dicen, no, una sorpresa buena, claro, pero cuando viene una buena, te podría haber venido una mala también. Entonces yo creo que el hecho de tener información abierta y otra, creo que es otra buena práctica, normalmente o antiguamente era el gerente general que iba al directorio, ¿no es cierto? Y él monopolizaba esta relación o esta información. Creo que hoy en día eso es una práctica obsoleta, o al menos en nuestro caso, oye, cada gerente va o cada gerente de primera línea que tiene que presentar algo especial, digamos, van directamente. Los directores tienen acceso a cualquier gerente que quieran tener. Entonces yo creo que esa comunicación, esa transparencia y esa cercanía hace que el directorio se vuelva realmente un aliado de la administración. El CEO es un intermediario entre el gerente y la administración. Entonces si eso está alineado y se comparte la información, se comparte la visión, realmente el directorio se vuelve el mejor asesor, porque los directores todos son gente con mucha capacidad, con mucho reconocimiento en casi todas las empresas grandes. Entonces, imagínate tenerlos pues in-house opinando sin ningún tipo de conflicto de interés en beneficio de la organización. Y más aún, que también es a veces un tema que tiene sus particularidades cuando tienes accionistas directores, que es una realidad diferente. En el caso de Alba es es director independiente, pero los directorios de muchas empresas en el Perú tienes un mix. Directores independientes y directores accionistas, que también tienen un rol muy importante porque el accionista es el mejor asesor que puedes tener para el beneficio de la empresa. Nunca va a ser un accionista que va a hacer una recomendación en contrario de su negocio, pues sería absurdo. Entonces, ese mix entre directores independientes, que hoy día tienen, como decían muy bien, con muchas responsabilidades, por ende son independientes de verdad. Yo no creo que hoy día nadie quiera ser un director independiente sin ejercer realmente la independencia, porque estarían asumiendo riesgos, pues, innecesarios por una retribución que probablemente no es tan interesante. Entonces, sí ha evolucionado muchísimo y como le digo, dejó de ser una reunión periódica a una relación permanente de soporte y de compartir información y discusión. Un directorio donde no hay discusión, la verdad que se vuelve un poco aburrido. En el caso tengo la suerte nuestra que hay mucha conversación, mucha discusión, pero en positivo. O sea, cómo construimos valor para la organización. Y todo ese ambiente, creo que en gran parte también el CEO tiene una responsabilidad de generar este ambiente de colaborativo y de optimismo y de crecimiento que genera este círculo virtuoso entre la administración y el directorio. Muchísimas gracias, Pepino. Tener tu propia empresa puede ser agotador. Tienes un buen producto o servicio, pero pasas todo el día en la oficina tratando de encontrar la forma de destacarte entre tu competencia y conseguir clientes que necesitas.
A veces parece que no importa cuán bueno sea tu producto ni cuánto inviertas en publicidad. Al final del día, solo tu círculo íntimo te conoce. Simplemente debe haber una mejor estrategia. BNI es una comunidad global que promueve la cooperación entre empresarios para generar clientes nuevos y lograr sus metas. Imagina esto. Cada semana te reúnes con un grupo de empresarios, intercambiando referencias de clientes nuevos y sus mejores estrategias de negocios. Es como si tuvieras una fuerza de ventas y un equipo de mentores todo en un mismo lugar. Además, cada miembro del grupo pertenece a una especialidad distinta, por lo que no hay competencia. Siguiendo con este panel de lujo, tenemos también a Lienek Skoll. Ella es ingeniera industrial por la Universidad de Lima, con un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y directora certificada por Centrum Católica. Actualmente es directora independiente en destacadas organizaciones como Scotiabank, Alicorp, UPC y la Cámara de Comercio de Lima. Ha sido ministra de la Producción y promotora de la transformación digital en el Estado. Con una sólida trayectoria en tecnología, ocupó altos cargos en Microsoft e IBM durante más de 25 años. También es mentora en Endeavor y consejera del Consejo Nacional de Educación. Bienvenida, Lienek, y muchas gracias por estar acá. Yo quisiera aquí algunas preguntas. ¿Cómo ha cambiado el perfil ideal del director independiente en la era de la transformación digital y la sostenibilidad? Y desde tu experiencia de sector público y privado, ¿cuáles son las principales diferencias en la implementación del gobierno corporativo y qué puede aprender un sector del otro? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, es difícil verlo con un solo lente, ¿no? Tienes que ver las empresas en las que estás, por ejemplo, en qué estado de madurez están, ¿no? Dependiendo del estado de madurez, qué tan maduro está el gobierno corporativo desde el lado de tecnología, qué tanto se está haciendo desde tecnología. He estado en directorios, por ejemplo, donde hablaban mucho de la transformación digital, hay que transformar. Claro, pero la base tecnológica que tenían en la empresa no era la adecuada para seguir una transformación digital. A veces tienes que dar 2 pasos atrás para poder realmente ejecutar alguna innovación. Y una parte importante es que los directores sepan de tecnología, que eso es muy importante. Entonces ahí va lo que tú dices del perfil. Dependiendo de en qué momento estás, cuál es tu estrategia, qué tipo de perfil necesitas en los directorios, ¿no? Ahora está mucho de moda el perfil del director que sabe de tecnología por el mismo hecho que se ha venido una transformación digital muy fuerte y necesitas el perfil. Pero no solamente es la persona que es de tecnología, sino cada uno de los directores hoy tiene que saber de tecnología. No sé si te pasa a ti, pero no hay directorio en que estás hablando de alguna iniciativa donde vas a hablar de tecnología o inteligencia artificial. O sea, ahora te aseguro que en todos los directorios se habla cómo va a afectar al negocio la inteligencia artificial y para eso debes conocer. Entonces, tienes que buscar perfiles que vayan de la mano con tu estrategia y van a ir cambiando, porque hay, como dijiste, directores independientes, directores dependientes y vas buscando de acuerdo al estado de madurez en el que estés y de acuerdo a la estrategia que vayas a implementar. Si veo el gobierno y lo comparo con el privado, hace falta madurar mucho más en el gobierno, eso es cierto. Pero cada uno de nosotros, si alguna vez tiene posibilidad de estar en el gobierno y ayudar en el gobierno, porque la mentalidad que uno trae del sector privado es mucho más ágil. Hay cosas que se pueden hacer. Estuve solamente 3 meses y medio en el ministerio, pero en el gobierno estuve como 2 años. Pero traje cosas del privado como, o sea, hay que hacer una mesa de trabajo para que sacar las cosas rápidos. Hay gente muy buena en el gobierno que tú puedes direccionar de tal forma de dar resultados que impacten al ciudadano, porque ese debe ser tu objetivo, el impacto que vas a tener en el ciudadano con lo que vayas a hacer dentro del gobierno, ¿no? Por ahí va, es complejo, pero sí necesario tener una mentalidad de privado en el Estado para poder hacerlo mucho más ágil de lo que es ahora, ¿no? Muchísimas gracias.
siguiendo con este panel de lujo, tenemos también un gran amigo, hoy ha sido speaker aquí para BNI, alguien a que también admiro y respeto mucho, mi querido Lucho Luis Baba Nacao. Él es ingeniero industrial por la UNI, un MBA por ITAE y una maestría en microfinanzas y desarrollo social por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha presidido COFIDE, FONAM y el grupo La Positiva y actualmente lidera Diviso, grupo financiero. Ha sido miembro de directorios claves como CAF, CONACEF, Petroperú y Corporación WON, con una reconocida trayectoria en el ámbito financiero y empresarial, y también es docente en programas especializados en Derecho, Finanzas y Gobierno Corporativo. Así que bienvenido, Lucho, y muy gracias por estar acá. Gracias, José. Lucho, sí, con tu amplia experiencia en estos múltiples directorios que perteneces o has pertenecido, ¿cuál consideras que es el error más común que cometen los directores en las empresas peruanas? Wow. Bueno, creo que y como presidente director de una empresa de sector seguros, ¿cómo abordó el equilibrio entre el supervisar riesgos y permitir innovación? Claro, a ver, yo creo que uno de los errores es ser confiado, ¿no? Uno puede conocer a la gente, pero y puede tener mecanismos de control para cada una de las actividades que realiza la administración, pero uno nunca está seguro del comportamiento de la gente, especialmente en el Perú, ¿no? Vivimos en una sociedad de desconfianza y es muy difícil confiar en todos los ejecutivos que trabajan con uno. Para eso están los controles, ¿no? Y para eso está el comité de auditoría y la buena gobernanza en una empresa, y a veces todo falla, ¿no? Este tema de buen gobierno corporativo justamente se inició porque hubo un caso sonado en Estados Unidos, después del caso de Maddox, donde se perdieron $50.000 millones del tipo que era el mejor manejador de fondos del mundo, y todo era un fraude, ¿no? Y siendo el mejor manejador de fondos del mundo, se suponía que tenía contador, auditor interno, auditor externo, calificador de riesgos, estaba la superintendencia de mercado de capitales, todo. Y se perdió esa cantidad, ¿no? Y él se declaró en quiebra a los 70 años y declaró el fraude, ¿no? Después vino el caso Enron, que es muy conocido también y que originó todo este movimiento de buen gobierno corporativo, ¿no? Y últimamente en el Perú hemos tenido casos sonados, ¿no? Por ejemplo, Grañe Montero, ¿no? Que era una empresa admirada en el Perú, pero nadie sabía que estaba en estos negocios un poco turbios, ¿no? Y entonces uno debe confiar en la gente, pero siempre es bueno transparentar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Para que podamos estar seguros de lo que hacemos, ¿no? Yo acabo de estar en Singapur, ¿no? Ahí todo funciona bien, ¿no? Es un gobierno fuerte, muy fuerte. La gente prefiere trabajar en el sector público que en el privado, ¿no? Porque además de ejercer su función, uno está colaborando mejor con la sociedad estando en el sector público que en el privado, ¿no? Y los castigos son bien severos, mano dura, y es un país con alta tecnología y todo funciona a la maravilla, ¿no? Yo estoy admirado de Japón, de Alemania, pero Singapur me ha convencido de que las cosas se pueden hacer mejor. Y creo que en el fondo de lo que se trata es de practicar buenos hábitos, ¿no? Cuando los hábitos son los actos repetitivos que hacemos los seres humanos. Y cuando un ser humano practica buenos hábitos, al final estos se convierten en buenos valores. Y cuando esos buenos valores se practican en la casa, en la universidad, en el trabajo, entonces se van formando pequeñas sociedades de confianza y al final acaba el país de confianza, ¿no? Y si queremos un país de confianza con empresas que funcionen adecuadamente, con buen gobierno corporativo,
tenemos que empezar por la cultura de la sociedad, ¿no? La educación, ¿no? Y creo que eso ayudaría mucho al gobierno corporativo en las empresas, ¿no? Cuando el comportamiento de la gente es, digamos, el adecuado, las cosas caminan mejor y probablemente no es necesario tanto control, ¿no? Ni tantas seguridades como nos cuesta a nosotros en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Imagina una universidad, pero una que reimagina la forma de enseñar, donde no memorizas información que luego cambiará, sino que aprendes a adaptarte a ese cambio, potenciando tu pensamiento crítico. Esta universidad se llama Minerva, la más innovadora del mundo. Y hoy, la UPC incluye su metodología disruptiva. Imagínate, la educación más innovadora del mundo junto a la más innovadora del Perú. Abre tu mente, innova, UPC. Y ahora tenemos también a una gran amiga y excelente profesional, Alba San Martín. Ella es Senior Director de la Organización de Canales de Cisco Latinoamérica, liderando la estrategia y ventas con más de 5.000 socios comerciales en la región. Con más de 26 años de experiencia en el sector tecnológico, ha trabajado en empresas como HP, Oracle, Microsoft y es directora independiente de Ferricorp, el Grupo F, Mafre y CARE Perú y vicepresidenta de AmCham Perú. Ella es MBA por la Universidad del Pacífico y cuenta con especializaciones en sostenibilidad, inclusión y gobierno corporativo. Y ha sido reconocida por Hightech como una de las hispanas más influyentes en tecnología. Así que un fuerte aplauso para Albita y gracias por estar acá. Gracias, José, por la invitación. Desde tu experiencia en empresas tecnológicas y tradicionales, ¿cómo se debe preparar un directorio para liderar un entorno altamente digital y cambiante? Y ya que formas parte de directorios de empresas muy distintas, ¿cómo te adaptas o cómo se adapta el enfoque de gobernanza según el sector y qué prácticas son universales? Ok, bueno, la primera pregunta, ¿no? En este entorno cambiante y digital es bien interesante porque antes la tecnología pues, se consideraba como una parte de IT, de infraestructura, y hoy cada vez más la tecnología es un habilitador de todo el negocio, ¿no? Entonces, una buena práctica es que dentro de la estrategia estemos pensando en la tecnología como un habilitador. Y cuando pensamos en la estrategia y estamos centrados en el cliente, pensemos cómo está cambiando la forma en que el cliente quiere comprar. Y, por ejemplo, eso te puede llevar a que el cliente quiera comprar ahora online o que quiera comprar por suscripción. Y si siempre tenemos al cliente como norte y estamos atentos a las tendencias, nos vamos a encontrar con la tecnología, ¿no? Y algo que es bastante interesante es que si vemos en el año, por ejemplo, 1960, las 500 empresas que estaban en el S&P no eran tecnológicas, pero se mantuvieron en esa época por un promedio de 60 años. Hoy se estima que mantenerse dentro del S&P puedes estar en un rango de 15 años y si vemos las empresas que están como top 500, vamos a encontrar empresas eminentemente tecnológicas o intensivas en el uso de la tecnología. Y entonces a tu pregunta, José, en realidad es importante que en este entorno cambiante estemos haciendo uso de la tecnología, no solamente para eficientar, sino para poder tomar decisiones rápidas con información que no tienes que sacar un reporte del pasado, sino que tiene que ser información instantánea y convertirla en un catalizador del cambio, ¿no? Y para eso, obviamente, importante tener en el directorio a alguien que esté con esos lentes, viendo esas oportunidades, haciendo esas preguntas para garantizar que estemos llevando esa innovación. Y hablando de innovación, también es importante siempre ver que alguien en la compañía tiene que estar mirando el futuro, ¿no? Hoy día se habla del run the business y transform the business. Ese líder que tenga a cargo la transformación del negocio es alguien que puede estar muy vinculado a la tecnología y puede ser un traductor con las áreas de tecnología también. Y con respecto a los diferentes sectores, definitivamente pues, pueden tener matices distintos, ¿no? El sector banca seguro está mucho más regulado,
el sector retail es impresionantemente activo, ¿no? Y lo pueden afectar hasta los desastres naturales, las lluvias, el bloqueo de carreteras, el tipo de cambio, la mercadería. O sea, hay sectores que tienen variables de riesgo distintas, diría yo. Pero también hay temas que son universales a todos, ¿no? Yo creo que la garantía de poder estar mirando siempre el largo plazo desde el directorio para garantizar el valor de la empresa y la sostenibilidad, la ética y la integridad. Hoy día la cultura, ¿no? El abrazar la diversidad como parte de la cultura y el talento que te genere ese compromiso de tus colaboradores en un entorno en el que estamos de que todos se quieren jalar el talento. Entonces el talento es un elemento muy importante. Ahí, bueno, en EFE trabajan bastante el tema de la diversidad del talento, porque sin talento no somos nadie, ¿no? Así que yo diría que esos 3 elementos, y hoy que se trabaja mucho alrededor del propósito, que termina de ser el sello por el cual vas a obtener ese compromiso de toda la organización para entender el por qué deben quedarse contigo, ¿no? Muchas gracias, Salvita. Formar una empresa es el esfuerzo por mucho tiempo e inversión de uno o más socios. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si uno de tus socios fallece? Pondría en peligro el futuro de tu empresa. Los herederos, que muchas veces no tienen idea del negocio, quieren tener participación sin aportar ningún conocimiento, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuál es la solución? Que los socios hagan un acuerdo de accionistas mediante el cual, si uno de ellos fallece, la empresa le compra las acciones al fallecido al precio justo previamente acordado entre los socios, con lo cual los herederos automáticamente salen de la sociedad. ¿Y esto cómo se logra? Mediante un seguro de vida que contrata la empresa para cada uno de los socios por el valor de sus acciones. De tal manera que en caso uno de ellos fallezca, la empresa cobre ese seguro y con ese dinero le paga en efectivo a los herederos sin tener la empresa que endeudarse o utilizar los ahorros. ¿Cuáles son los beneficios para la familia del socio fallecido? Es que recibirá el valor justo de su participación y ya no tendrán que preocuparse del negocio. ¿Y cuál es el beneficio para la empresa o la sociedad? Es que mantiene la armonía de los socios, no afecta ni la liquidez ni el capital del trabajo de la empresa y asegura la continuidad del negocio. Si quieres saber más, contáctame y te orientaré sobre este y otros seguros para protegerte a ti y a tu patrimonio. Soy José Tucho. Y ahora quiero presentarles también a un gran amigo de muchos años. Para mí considero uno de los mejores creativos que tenemos aquí en Perú, que es Robbie Ralston. Es un reconocido creativo publicitario con más de 40 años de trayectoria en la industria. Inició su carrera en la agencia Forum, Ogilvy y Mather y fue presidente de McCann Erickson Perú. En el 2006 fundó su propia firma, Robbie Ralston Consultoría Creativa, especializada en branding, estrategia y comunicación efectiva. Fue el primer presidente del Círculo de Creativos Publicitarios del Perú, impulsando la profesionalización del sector. Y su enfoque combina creatividad estratégica con una estructura ágil y sin burocracia, lo que ha convertido a su consultora en referente de innovación en la región. Bienvenido, Robbie, y gracias por estar acá. Y en un entorno donde la reputación corporativa puede verse afectada en minutos, que lo hemos visto en diferentes empresas, ¿qué rol debe jugar el directorio en la gestión de marca y comunicación de crisis? ¿Y qué tan conectadas están hoy la identidad de marca y la cultura corporativa con las decisiones del gobierno corporativo? Bueno, cuando me invitaste a esto, como ya se dieron cuenta en la presentación, yo soy el que menos tiene que ver con gobernanza corporativa. O sea, ¿yo qué hago en Chincha, no? Yo estoy más del mundo de la estrategia, del cine, de las fotos, de las ideas. Y entonces sentí que me habías puesto en un problema, pero después me puse a revisar, a hacer la tarea y me di cuenta que me has puesto de repente frente a una oportunidad, porque justamente
no está la marca muy relacionada o muy presente en el diseño de la gobernanza corporativa. Eso es lo que he aprendido. Últimamente estoy trabajando muchos proyectos de cultura corporativa. Y ahí me voy dando cuenta de esto que estamos hablando. O sea, la gobernanza va por un lado y la marca está yendo por otro, ¿no? El propósito, lo acabas de mencionar, súper importante, y muchas veces no tiene una silla el propósito en el directorio. No está representado. Y creo que ahí hay una oportunidad interesante para donde la marca y la gobernanza tienen que ir de la mano, porque en estos proyectos me doy cuenta que cuando no pasa, se genera un ruido, y ese ruido es la cultura corporativa. Hay una cultura corporativa deficiente, con inconsistencias, con problemas que me contratan para solucionar. Pero de ahí, o sea, no hay que cambiar mucho las cosas porque si no me quedo sin chamba. Pero bueno, pero ahí hay una oportunidad. Y entonces me puse a investigar esta idea que se me había ocurrido con el que más sabe de esto, que es ChatGPT, ¿no es cierto? Entonces le pregunté, oye, ChatGPT, se me ha ocurrido esto, ¿no? ¿Qué pasa si le damos... si incorporamos la marca en el diseño de la gobernanza? Y me dijo, genial, Robbie, ¿no? ¿A ustedes también lo felicita ChatGPT? Ah, ya, pensaba que era un genio. Pensaba que era un genio. Siempre me felicita. Muy bien, Robbie. No, pero interesante. Y entonces, más que eso, lo que le dije, oye, ¿existe esta vaina en el mundo? ¿No? ¿Existe la marca presente en el gobierno corporativo? Me sacó ejemplos bien interesantes, ¿no? El de Patagonia, no sé si ustedes lo conocen, es una empresa súper famosa, ¿no? Y el francés loco que fundó esto, o sea, el propósito hace atuendos deportivos, y el propósito que le puso es salvar el mundo, miren, salvar el mundo, un propósito para una fábrica, para una marca de ropa, ¿no? Y cuando estaba cerca de morir, el pata no le heredó la compañía a sus hijos ni la vendió, formó un patronato y un fondo y que es dueño de la compañía. Y ese patronato tiene que velar por el propósito. Toda la gobernanza de Patagonia está diseñada en función al propósito, a que cumpla por el propósito. Y toda la plata que no se reinvierte se va a este fondo y se invierte en proyectos para salvar el mundo, proyectos medioambientales. Entonces, es como, wow, eso es la marca gobernando la empresa. Y otro ejemplo fue el de Danone, que fue la primera compañía en Francia que se convirtió en una empresa de propósito, y por ley. O sea, es registrada como una empresa de propósito por ley. Y dentro de sus esquemas de gobierno corporativo tiene un comité de propósito, y que chequea que todo lo que han hecho pase por el propósito. Y entonces me parece que ahí hay una oportunidad, Tucho, de salvar el lío en el que me has metido, y de aportar un poco a lo que es, a este tema tan importante que es la gobernanza, ¿no? Muchísimas gracias, Robbie. Sabía que siempre tienes ideas muy creativas. Como ChatGPT. Antes de empezar con las preguntas del público, y a ver, esto es un poco para todos. Si yo les preguntara ¿qué una sola práctica, si se aplicara constantemente en los directorios del Perú, transformaría radicalmente la calidad del gobierno corporativo en el país? ¿Y qué tal vez debería desaparecer de los directorios para mejorar realmente su efectividad? A ver, voy a empezar, pues. Yo te diría que una buena práctica antes de entrar a un directorio o entrando al directorio es conocer bien a la empresa. Es fundamental, porque si tú quieres aportar en ese directorio, no solamente es del lado del conocimiento que tienes, sino de cómo funciona, cómo se gestiona
es importante que la vivas, ¿no? Por ejemplo, cuando entré en Banco Pichincha, agarré y pedí que me llevaran a una agencia a ver cómo vendían créditos, para saber cómo funciona, ¿no? Y eso te hace sentir más y posiblemente encontrar el propósito de la empresa para poder aportar mucho más en el sitio que estás ocupando dentro del directorio, ¿no? Esa es como buena práctica, diría yo, fundamental. Y la segunda pregunta fue... ¿Qué crees que debería desaparecer de los directorios para que haya A ver, una buena efectividad? lo que debería desaparecer y está desapareciendo es dedicarle 3/4 del directorio a ver números. Los números se los mandan antes, ¿no? Y cada vez más se está mejorando esto, pero si yo me voy 5 años atrás es el financiero presentando todos los números, estado de pérdidas y ganancias, y se te pasan 2-3 horas viendo números cuando esa información ya la tienes con antelación. Y si tienes alguna pregunta de algo que no tienes claro o algo que está moviéndose mal, la haces en el directorio. Pero esa práctica debería quitarse y poner más temas estratégicos para tocar dentro del directorio. Ahí de repente, complementando a Linde, que me ganaste. Es verdad que si bien todos los directorios siempre se dice que, oye, que dediquemos menos tiempo a los resultados del mes, la verdad que es una tentación gigante, ¿no? Y aparte, como uno vive del corto y no del largo, entonces hay esa tentación y ese ida y vuelta. Pero definitivamente yo creo que sí mejoraríamos todos los directorios si tenemos esa capacidad de pensar a 3 o 5 años. Que la verdad que lo dedicamos poco, ¿eh? Al menos en el caso nuestro, sí discutimos de repente 1 año, 2 años, exagerando, porque hoy día el mediano plazo se ha vuelto casi corto, ¿no? Pero probablemente el mejorar esa capacidad de análisis, de prevenir el futuro, sería un valor que sumaría a todo el mundo, ¿no? También. Gracias, Pepito. Creo que Carlos también quiere hacer un comentario. Yo querría decir algo. A mí me ha tocado estar hace mucho tiempo en un directorio de una empresa caótica y estatal, donde los directores firmaban los estados financieros y alguno que otro cuadro. La empresa llegó a desaparecer, afortunadamente, pero como todas las cosas malas, son duras de matar. Y sigue funcionando hasta el día de hoy de la misma manera. ¿Qué es lo que, en mi opinión, debe evitar un directorio? No tener un agente de cambio y no mirar el corto plazo. El corto plazo es fundamental para vivir, pero como diría Keynes, tergiversado por mí, quien no tiene una visión de largo plazo está muerto en el corto plazo. Keynes decía todo lo contrario, pero no importa. Calumniarlo no está mal y él creo que aceptaría que eso es sensato. De hecho, lo he copiado de las personas que me han antecedido. Pero sí, un directorio debe ser un agente de cambio, un agente de innovación, un agente que incluso, lamentablemente, tenga expertos políticos como Eduardo Hernando Nieto, que está acá entre público, que perciben cuánto puede cambiar las cosas y recordando siempre a un economista difunto. Todos hacemos eso todo el tiempo. La utilidad o el éxito empresarial de una empresa implica la gerencia del riesgo. Y hoy día, señores, sí que vivimos en tiempos de incertidumbre. ¿O alguno de ustedes sabe qué dice Trump hoy? Entonces vivimos en un mundo de incertidumbre y un directorio cuidadoso, apegado con el cambio, retado, es el mejor activo que puede finalmente tener una empresa. Muchas gracias. Yo creo que se han dicho cosas interesantes que yo de repente las voy a envolver así, ¿no? Creo que un directorio tiene que saber tener un pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, yo lo pongo así, ¿no? Tú no manejas en un auto mirando el espejo retrovisor, esos son los datos. Tú manejas mirando el parabrisas, mirando para adelante. Y eso es lo que un directorio tiene que saber hacer, ¿no? Y no es fácil porque los directorios están mal acostumbrados mucho más a ser más operativos, más de... Eso que creo que intenta recoger varias de las cosas que se han dicho, pero mi agregado a esa discusión, hablando de temas estratégicos, es un tema que es, por ahora, muchas veces el patito feo y el hermano menor, que es los riesgos, ¿ya? Es bien fácil. Dígame, un poco en línea de lo que acaba de decir Carlos,
¿qué negocio no tiene riesgos? Es casi, por decir, todo negocio tiene riesgos. Y a veces nos negamos a admitirlo, no lo reconocemos o somos muy optimistas, ¿no? Ponemos un papel, sí, yo voy a vender tanto, pero ¿y los riesgos? Y creo que una de las cosas que es importante, y el riesgo es un elemento estratégico, porque me permite avisorar qué escenarios tengo, qué área tengo, me permite anticiparme, que es lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Un mejor directorio es el que sabe anticipar, el que sabe prevenir, es más proactivo. Y la gestión de riesgos te ayuda a eso de una manera espectacular. Y cierro con lo siguiente. Varias cosas se han mencionado de erradicar, pero ¿sabes qué es un tema también muy en el ambiente latinoamericano, el ambiente peruano? Es el tema de conflictos de interés. ¿Ya? Es un tema difícil de tratar y los conflictos de esta flor de piel. Y es una cosa así, ¿eh? Los conflictos de interés existen, no hay que negarlos. El Perú es una sociedad donde empieza porque efectivamente son empresas familiares, están controladas por los dueños, y el dueño es dueño, pero además quiere ser gestor y quiere ser director. Eso es un conflicto de interés. No es un pecado que haya conflicto de interés. El asunto es identificarlos y gestionarlos, ¿no? Y hay un tema muy interesante que uno puede desarrollar ahí. Muchas gracias, Enrique. No sé si Alba o Lucho quieren añadir algo. Bueno, quiero empezar con un ejemplo del taxista de Nueva York, ¿no? En 1910, Nueva York implementó un sistema de taxis, ¿no? Que era vender la placa de los taxis a un número de taxistas. Y empezó el sistema así. Hace 40 años, esa placa que inicialmente costaba $10, hace 40 años costaba $30.000. Y la última cotización de la placa era $1 millón. O sea, para ser taxista en Nueva York, había que comprar una placa que valía $1 millón, ¿no? Bueno, hace unos años apareció Uber, la plataforma tecnológica, ¿no? Y para ser taxista de Uber no se necesita pintar el auto amarillo ni comprar una placa de $1 millón, ¿no? Y ahora último, están transitando taxis sin chofer, ¿no? Imagínense un tiempo relativamente corto, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y entonces si uno se remonta a la historia de la humanidad y dice, bueno, hace miles de años vivíamos en la era de la agricultura, el elemento clave de éxito y de poder era la tierra, el que tenía más tierras de mejor calidad era el hombre exitoso. Después aparecieron las máquinas y cambió. El recurso clave fueron las máquinas y el hombre que tenía las mejores máquinas y la mayor cantidad de máquinas era el hombre poderoso y exitoso. Hasta que alguien inventó los ordenadores y cambió la era. Estamos en la era de la información y el conocimiento, donde por primera vez en la historia de la humanidad el elemento clave de éxito ya no es material, sino inmaterial. No se puede tocar con las manos la información y el conocimiento, ¿no? Pero ahora estamos entrando en una etapa bien interesante que es de innovación y creatividad. O sea, ahora necesitamos directores creativos y una cultura empresarial que incide en la innovación y la creatividad, ¿no? Y entonces tenemos que buscar directores y ejecutivos que estén conscientes de eso que se viene en el futuro y que pueden hacerlo bien, ¿no? Y un ejemplo de eso es Yape, ¿no? Levanten la mano los que tienen Yape. Todos, ¿no? En el Perú hay 35 millones de habitantes, 25 son mayores de edad y 17 tienen Yape, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que es creatividad e innovación, ¿no? Yo solo he pedido el micro porque añadiría un solo detalle. Además de un extraordinario gerente de riesgo y un innovador, es fundamental tener en el equipo o en el directorio alguien que diga no. Y yo lo digo por experiencia. Trabajo con una persona excepcionalmente dotada para decirme, Carlos, eso no va. Y no estoy incomodando a Claudia acá.
Tú querías hacer un comentario, Alvita. En relación a lo que decías, ¿no? Asegurar tener diferentes perspectivas y tipos de pensamiento, ¿no? Y dentro de esa diversidad es diferentes edades, backgrounds, educación. Eso genera justamente la discusión que es rica, ¿no? Y vas a tener alguien que te va a retar o va a hacer las preguntas difíciles. Buenísimo. Bueno, y arrancamos con las preguntas aquí del público. Y esta va para Enrique Díaz. ¿Cree usted que es imprescindible la implementación de la ISO 37001 en el sector privado? ¿Y de qué forma impacta en el buen gobierno corporativo? ¿Qué otras regulaciones similares considera se deberían implementar? Rolando Alvarado. Hablando de un poco también todo el tema de riesgos, ¿no? A ver, más que un estándar específico con nombre y apellido, yo creo mucho en las buenas prácticas, ¿ya? Lo que debe mandar es la convicción de la buena práctica que se hace. La ISO muchas veces las empresas lo toman como un buen certificado que mostrar en la pared y decir yo tengo ISO, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la práctica que ISO encierra sea realmente asimilada y con compromiso por la empresa. Yo he encontrado muchas empresas que muy bien, se hacen ver, se hacen pasar el test, se renuevan, pero están preocupados de pasar el test justamente cuando van a dar el examen, ¿no? Pero en otros momentos tú notas que hay falencias, que realmente no hay un compromiso, no hay. Si quieren hacer cualquier cosa de estos, mi única recomendación grande es con creencia, con compromiso, con convicción. Si no, no sirve. La buena práctica se adopta por eso, porque yo creo en ella. Y con eso les digo algo más. Hay muchas buenas prácticas. Y yo no les voy a decir ustedes adóptenlas todas, porque sería falso. Adopten las que ustedes crean que sean implementables y disciernan, ¿no? Evalúen. Creo que por ahí va un poco este tema del asunto. Entonces, gobierno corporativo, y para no ir en el tema tan extenso, es bien, si ustedes se ponen a pensar, es todo lo que tiene que hacer con gestión y control, todo. Y es comprensivo, es todo lo que tú haces en la empresa. Lo haces mal, bien, regular, no importa. Entonces, hay mucho para escoger. Entonces, depende de la complejidad, la dimensión, la historia de tu empresa, tienes que saber por dónde comenzar. Yo normalmente digo, ordena la casa. ¿Y cómo empiezas ordenando la casa? Información. La información que tú fabricas, que tienes, que trasciendes, tiene que ser buena y creíble. Y tiene que fluir. Sin información no tienes nada, porque ni siquiera puedes tomar decisiones. Por ahí empezaría. Muchas gracias, Enrique. Aquí tenemos una pregunta para Alvita. Y dicen, ¿cómo profesionalizamos las empresas en el Perú de tal manera que las medianas y pequeñas tengan directorio? Hoy la gran mayoría de los directorios solo están implementadas en las grandes corporaciones. Pregunta de Oscar Ubí. Bueno, buena pregunta. Y yo creo que ya vemos un movimiento, ¿no? Para empezar, instituciones tan prestigiosas que están formando cada vez más personas en gobierno corporativo y también empresas medianas y pequeñas que empiezan con consejos consultivos. Yo creo que es un primer paso antes de formar un directorio, es empezar a formar un consejo consultivo e identificar qué perfiles son los que pueden sumar a justamente esta nueva gobernanza, ¿no? Esa sería mi recomendación. Aquí tenemos una pregunta para Carlos Adriancén. Y le dicen, ¿qué pasa cuando el propósito no tiene sillón en el directorio y la marca y el propósito no van juntos? El propósito es fundamental. El propósito de la empresa ni siquiera llega a ser el propósito del CEO. El CEO es un gran director de orquesta. Si tiene un directorio de primera, va a hacer muchas utilidades. Y por eso me atrevería a decirles que no se equivoquen. Que busquen personas que sepan cuál es el propósito de la empresa y a dónde va. Ese es el gran mérito del líder. Amarrarle los zapatos a los que van a correr con las ideas de las cuales vive la empresa. Estos son tiempos increíbles. Lo que acaba de contar el ingeniero Baba Nacao
del taxista neoyorquino de 1910 es mucho más cruel todavía. ¿Cómo así? Mire, el próximo taxi no solamente no tiene piloto, sino que el piloto es un psicólogo, un abogado o un economista, que no es físico, sino que es un primo de chat. Incluso a todos los solteros le diría que se preocupen, porque el carro que lo lleve puede ser además su novio o novia. Este es el mundo que nos toca y en el que hay que visualizar oportunidades por las cuales una empresa subsista. Porque sí, la línea es determinante entre una buena idea y una muy mala idea muy bonita. El mundo está lleno de malas ideas. El mercado funciona porque hay quiebras, no solo porque hay utilidades. Las quiebras están siempre ahí. Por eso el equipo del directorio es clave. Muchas gracias, Carlos. Aquí también tenemos otra pregunta para Enrique Díaz y Lucho Baba. Dice, ¿cuáles serían las principales medidas que aplicarían para la prevención y o gestión de conflictos de interés y no uso de información privilegiada, considerando el contexto Estados Unidos-Trump para pymes? A ver, pensemos primero en la empresa, ¿no? Porque evidentemente uno puede pensar en el marco legal y poner todas las limitaciones y prohibiciones en toda la legislación que se nos ocurra. La historia empieza, miren, evidentemente lo primero que te van a decir es ten un código de ética, ¿no? Pero eso es obvio, digamos, ¿no? Y es más, hoy día con el internet, con el ChatGPT, agarras y le dices, ¿no? Hazme un código de ética de 5 páginas, por favor, y ya lo tienes en un instante de tiempo. El problema no es eso, sino lo que dije más temprano, el cumplimiento con compromiso. Y es más, yo les digo, no se rompan el cerebro haciendo el código de ética más sofisticado del mundo, no lo hagan. Hagan el código de ética que ustedes van a honrar. Aunque tenga 3 artículos, no interesa. Pero si tú se comprometes con esos 3 artículos, estás al otro lado. Un código de ética sofisticado te va a decir lo que dije más temprano, los conflictos de interés, ¿cómo los trata? Los conflictos de interés es como la ley de la gravedad, no los puedes derogar. No los derogas, existen, ahí están. Lo que tienes que hacer es cómo los gestionas, ¿sí? Hablamos de transparencia, hace un rato, de lo mismo se trata. Oiga, señor, yo por si acaso tengo un negocio en otro lado, porque yo también, aparte de ser director, por ejemplo, acá tengo otra cosa, tengo que ponerlo sobre la mesa, les hago saber, si ustedes quieren me inhibo de esta decisión, si me retiro, lo que fuera, se gestionan. La transparencia, la manera de tratar es absolutamente importante. Pero es anticiparse, es prever reglas. Existen temas más peliagudos como los famosos canales de denuncia, ¿no? Hablando de esto, yo he encontrado pocas situaciones que se le escarapela el cuerpo cuando uno a las instituciones cuando le dice ponga un canal de denuncia y que sea no solo interno, que sea abierto por cualquier grupo de interés. No les gusta. No les gusta porque dicen, no, me van a denunciar porque soy antipático, esto, lo otro. No. Todo es un tema de mecanismos, de reglas, de cuidar lo que hay que cuidar, ¿sí? Entonces creo que hay una serie de definiciones internas que uno las puede montar y eso es lo que va a dar credibilidad y es lo que va a hacer efectivo cualquier disposición relativa a conflicto de interés, ética y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, conflictos de intereses siempre hay en las empresas, ¿no? Y creo que la mejor manera es, como dice Enrique, transparentar el conflicto de interés, ¿no? Si yo tengo un conflicto de interés, tengo una empresa que le va a vender insumos a la empresa, yo tengo que transparentar eso y competir en precios, ¿no? Y la ley dice, si vas a hacer eso, tienes que contratar un estudio de precios de transferencia, ¿no? Quizás eso en las corporaciones sí vale la pena gastar unos 3.000 soles en que hagan un estudio de esos, pero en una pequeña empresa no justifica el tema, ¿no? Yo creo que la mejor manera es transparentar el tema y en el fondo
de lo que se trata es del comportamiento de la gente, ¿no? Por eso yo hablaba de los valores, ¿no? Si nos asociamos con alguien o contratamos a alguien para que trabaje con nosotros, tenemos que invertir en seleccionar a esa persona. ¿No? Yo estaba en el directorio de la corporación WOM, por ejemplo, que era una de las empresas, digamos, mejor calificadas del país en su época. Y lo que hacía la corporación era invertir mucho en la selección de personal, ¿no? Y después los capacitaba permanentemente. Y era calificado como los que atendían mejor a sus usuarios, ¿no? Y entonces hay que prever el tema y hay que invertir, ¿no? Y teniendo mejor gente, seleccionando mejor, vamos a tener menos problemas de conflicto de intereses, probablemente, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Tenemos otra pregunta para Liere que dice, ¿cuál es el impacto que genera el alto índice de informalidad en el país en el buen gobierno corporativo en el sector privado y público? Dentro de las empresas mismas, si uno quiere, por ejemplo, voy a dar el caso de contratar distintos proveedores, el tema de informalidad es muy visto, muy analizado, porque a veces puedes querer contratar a una empresa porque sabes que es la mejor, pero uno no puede caer en contratar a una empresa cuando hay informalidad. Esa es la forma en que desde las empresas grandes podemos contribuir de alguna manera que cada vez más se empiece a formalizar este país. Si eso lo hacemos como una buena práctica dentro de las empresas y de por sí tenemos prácticas que son parte de sostenibilidad para que esas empresas se hagan formales, nosotros vamos a poder desarrollar más el país en cuanto a informalidad. Pero definitivamente es algo con lo que no sé, yo personalmente al menos, cómo luchar ahora porque tenemos un grado de informalidad muy, muy grande en el Perú, ¿no? Hay un tema ahí bien interesante que yo últimamente estoy repitiendo permanentemente. Yo digo que la competencia no es el competidor formal que vende lo mismo que tú. La real competencia es el informal porque competimos en desventaja, ¿no? No es una competencia en igualdad de condiciones. Y cuesta mucho porque en el Perú todavía hay muchos celos entre competidores. Pero el día que los competidores nos unamos en algunas sinergias que tenemos como grupo, pueden ser logísticas, las que quieras, dependiendo de la industria, créanme que va a ser mejor para todos. Porque el gran competidor no es al que tú conoces, es al que no conoces y que opera con procedimientos y procesos completamente informales o ilegales, ¿no? Muy cierto. Aquí tenemos otra pregunta para ti también, Pino, que dice, ¿en qué etapa de crecimiento de un emprendimiento consideras oportuno introducir prácticas de buen gobierno corporativo? ¿Cómo empezarías? Parecía la de Alba, ¿no? Yo creo que desde el inicio, porque, por ejemplo, un conflicto de interés, el operar con cumplimiento normativo, si empiezas mal, acabas peor. Entonces yo creo que eso es, ya es el foundation, como le dicen los gringos, de tu forma de operar, ¿no? Y cuando empezar a formalizar más ese tipo de cosas, lo que dijo Alba se usa mucho ahora, ¿no? Que es un directorio, pero sin las responsabilidades del directorio, que es más que todo para gestión. Yo conozco ya varias empresas que facturan, no sé, 20 millones de soles, y ya están incorporando estos comités con el objetivo de ir avanzando. Y lo bonito en la experiencia que yo he tenido, porque yo he sido director de algunas empresas de amigos con estas características, y ellos mismos, después de un tiempito, se dan cuenta del valor que una opinión de un tercero bien intencionado, ¿no?, le puede generar a la cultura de una empresa que hasta ese momento él es presidente del directorio, él es gerente general y los hijos trabajan. Entonces, esa contribución de un tercero, ellos terminan diciéndome, oye, pucha, un año después, ¿cuánto valor me ha dado? Muchísimas gracias. Hay para agregar Sí. un tema, ¿no? que es interesante en las startups. Muchas veces pues están viviendo así con la aguja acá y necesitan hacer sus rondas de inversión, pero tienen un concepto bien interesante que se llama Smart Money y que quiere decir que no por la necesidad vas a aceptar que cualquiera te invierta en tu negocio, sino que realmente tienes que asegurarte que el perfil del inversionista que estás trayendo sea de integridad, pero a la vez que te vaya a aportar. Y eso te ayuda como emprendedor en tu camino de gobierno corporativo. Muy cierto, muchas gracias, Elvita.
Antes de terminar, me gustaría que cada uno, no sé si quieren hacer unos comentarios finales. Empezamos, Lucho, contigo. Creo que la cultura de buen gobierno corporativo se está expandiendo, como en todo país, empieza por las corporaciones, ¿no? Y después baja a las grandes empresas. Y yo veo mucha pequeña empresa hoy día en el Perú preocupada por tener un directorio, ¿no? O sea, lo ven como un aliado, un equipo que va a aportar, ¿no? Y veo también muchos directores de grandes empresas que quieren estar en directorios de pequeñas empresas, ¿no? Para colaborar con ellos, ¿no? Así que qué bueno, ¿no? Qué bueno que las cosas estén mejorando. Pienso en la responsabilidad que tenemos dentro del gobierno corporativo de demostrar todo el aporte que hacemos en el país, ¿no? Muchas veces se hacen muchas cosas buenas y no necesariamente se publican, y yo creo que al contrario, contarlas anima a cualquier tamaño de empresa a también visibilizar los aportes que hace por el país. Y por otro lado, de la misma manera, utilizar nuestra voz para cuando realmente vemos injusticias que ocurren contra otras empresas formales, ¿no? Y me refiero particularmente en este caso en lo que está pasando con la minería informal. Entonces creo que es tarea de todos nosotros que estamos conscientes de lo que debería ser un buen gobierno corporativo, igual alzar nuestra voz, publicar, porque nosotros debemos exigir de nuestro gobierno que a quienes somos formales, pagamos nuestros impuestos y estamos haciendo impacto en el país, tengamos una protección. Y debemos velar por nuestra institucionalidad. Yo consigo el tema de… A ver, el tema de gobierno corporativo es una traducción literal de un corporate governance, ¿ya? El corporate puede ser el símil de eso, oye, esto es para empresas grandes. Y en realidad no es. Pensemos en gobernanza, una palabra que nos puede ser un poquito más neutral y que sea la buena gobernanza la que nos inspire. Para mí, hacer buena gobernanza es una forma como hago los negocios, ¿ya? Es una filosofía, es un enfoque de hacer negocios. Yo lo puedo hacer de diferentes formas, y ustedes saben hacer su negocio, sus procedimientos, su parte comercial, eso está fuera de discusión, eso tienes que seguir haciéndolo. Pero la manera, cómo lo enfocas, cómo adoptas reglas, procedimientos, filosofía en eso es la buena gobernanza. Así, tú tendrás orden, tendrás información, respetarás a tu grupo de interés, entre esos los clientes, cuidarás tus riesgos, serás más ético, ¿no? Eso es hacer buena gobernanza, adoptar una filosofía de hacer el negocio. Y no se hace todo de un solo envión, ojo, ¿eh? Uno tiene que saber los peldaños, cómo construye, pero si adoptas eso, así se llamaba un poco esto, ¿no? Vas a ser una empresa que perdura. Esa es la idea. Bueno, yo tengo algo que decir y algo que he querido esconder. Lo que tengo que decir es que los países no son ricos por sus recursos naturales, ni siquiera por su tecnología. En la mañana leí un libro de un economista que decía que la economía había cambiado el mundo porque la tecnología había hecho grandes cosas. Discrepo con él. Lo que hace la diferencia entre naciones ricas y decentes y las naciones menos ricas y menos decentes son sus reglas, sus instituciones. En las empresas, las prácticas de gobernanza. Eso es lo que podía decir como profesor de economía. Lo otro no lo debo decir porque entra en el tema de conflicto de interés. Y es que a los directores les deben pagar muy bien cuando son muy buenos, para que estén muy enfocados. Y la idea de un conflicto de interés es algo pasajero y descartable, por más que te saque la integridad del director. Pero eso no tiene nada que ver con la UPC. Eso lo dije pensando en otras empresas. Gracias. Yo dejaría el mensaje que la buena gobernanza paga, ¿no? Y paga en el largo plazo, porque si realmente todas las empresas operamos éticamente, la posibilidad de la corrupción disminuye sustancialmente, porque ¿quién va a coimear al tramposo, ¿no? Entonces, realmente el efecto que tenemos como privados comportándonos éticamente, con principios, con valores, realmente tiene un efecto multiplicador que podríamos corregir un montón de cosas del sector público.
Pero si nosotros o la actividad privada socava o cae a ese vicio, digamos, el efecto destructor es gigante, ¿no? Tú me preguntaste qué buena práctica podrías comentar, pero también hay malas prácticas, ¿no? Y lo que no puede pasar es que un directorio secuestre la gestión, que sea el directorio el que dé las normas, qué cosas se va a hacer, que exija al CEO cómo va a actuar. El directorio es un consejo consultivo y no debe secuestrar a la gestión. Eso es lo peor que puede pasar. Muchas gracias. Bueno, súper interesante todo lo que han dicho. El ejemplo del retrovisor y el parabrisas me encantó también como analogía y el tema de la innovación, ¿no? Entonces creo que en mi experiencia con los directorios, a veces el que está manejando lo hace en automático y ya no piensa en que está manejando. Y entonces deja de ver para adelante y deja de tener esa visión espacial, ¿no?, que uno tiene cuando maneja, que, oye, por allá viene una vaca, o ahí hay un terreno fértil y ahí hay un océano azul, y están en automático. Entonces, yo creo que hay que tener imaginación en el directorio, como hablaba el doctor Baba, el señor Baba. Hay que poner la imaginación en el directorio, porque la idea, el propósito tiene que ser del directorio, no puede ser del gerente, porque el gerente cambia y no se va a llevar su propósito, que me ha pasado. Me han cambiado el propósito a mitad de camino. ¿Qué es esto? El propósito tiene que ser del directorio, tiene que ser del gobierno corporativo, tiene que estar arriba. Entonces la imaginación tiene que estar arriba y eso es lo que le añadiría yo a la gobernanza corporativa. Muchas gracias, Roby. Bien, la verdad que creo que hoy hemos escuchado, como han visto, voces distintas, pero alineadas por un propósito común, que es elevar el estándar de cómo se gobiernan nuestras organizaciones. Porque creo que el buen gobierno corporativo no es un lujo, sino es una necesidad. Es eficiencia, es ética, es sostenibilidad y es también un acto de liderazgo responsable. Y creo que si queremos un Perú más competitivo, más transparente y más justo, el cambio no comienza con las leyes, sino en las salas de directorio. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes, la verdad que espectacular, a la UPC, que es un placer estar acá con ustedes. Tenemos a Crepier, digo, Leonelo y Mela, el mejor sitio para carteras, maletas, paletines, financiera efectiva. Chasquidólar, el sitio donde van a conseguir los mejores cambios y sin moverse de su casa o su oficina. Enlace Talento, la mejor plataforma de headhunting. ¿No es cierto? A Socosani, Major Perú con sus vinos portugueses, al Club Sport Doc. Un aplauso a la Floristería, Chocolatería Chosú, Lealcohol Gourmet, Supersound y a Tucho Asociados Corredores Seguros. Así que la verdad que muchísimas gracias a todos, gracias por estar acá.